¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. Y en esta ocasión estaremos contemplando el capítulo 4 y los párrafos 9 y 10. La escritura nos dice así: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Procura venir pronto a verme. Resulta muy lógico que ante una situación de severa adversidad como la que estaba sufriendo Pablo, quisiera tener cerca a su muy amado discípulo, hijo en la fe, como alguna vez lo llama en sus escritos. Y es que ante determinadas circunstancias el corazón desfallece y se hace muy necesaria la compañía de los seres más queridos. Una de las mayores tragedias de la pandemia actual, aparte de las muertes que ya pasaron el millón, ha sido separar a las familias de sus seres queridos que adquieren la enfermedad y tienen que ser aislados. Y si son hospitalizados, peor, porque permanecen no solo aislados, sino intubados e inconscientes durante el tiempo que tarde su crisis respiratoria, de la que pueden o no salir adelante. En la versión inglesa King James, la frase empleada por Pablo podría leerse como procura diligentemente venir pronto a verme, en donde la palabra utilizada por Pablo denota urgencia, esfuerzo, ser rápido o tratar con seriedad su petición. De hecho, se puede considerar esa palabra como antecedente de la palabra inglesa speed, que significa velocidad. El recorrido que tendría que hacer Timoteo en la actualidad sería de 2 días si fuera en autobús saliendo de Éfeso, vía Estambul, y recorrer de Bulgaria hasta Estonia y bajar por el noreste de Italia y bordear la península hacia el sur hasta internarse al centro del país para llegar a Roma. Y si fuera en auto, utilizando un transbordador, sería de 37 horas. Imaginemos lo que sería a pie, burro y barco. Para nosotros resulta muy cómodo hacer cualquier viaje, siempre y cuando se tengan los recursos requeridos para hacerlo. Pero lo curioso es que nos hemos hecho tan sedentarios que lo pensamos 2 veces si queremos cruzar la ciudad o si queremos salir a provincia. Hay quienes hasta para ir a la esquina utilizan su auto, y ahora con el pretexto de evitar contagios, peor. Porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Al decir que Demas lo había desamparado, podemos entender que ese hombre le había abandonado o, en el peor de los casos, traicionado, para regresar a una vida alejada de la palabra de Dios y de la comunión con los hermanos. Triste la referencia de este varón, quien antes había sido referido junto con Lucas en su saludo a los creyentes de Colosas en la carta de Pablo dirigida a ellos en el capítulo 4, verso 14. Luego, en la carta a Filemón en el verso 24, Pablo lo incluye como parte de sus colaboradores. Finalmente, lo refiere en este párrafo, pero señalando que le había abandonado por preferir al mundo, y en otras versiones lo refieren como por amor al mundo. Esta es otra muestra de que lo que Pablo decía a Timoteo en su primer carta en el capítulo 4, verso 1 era verdad. Pero el Espíritu dice ciertamente, claramente, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hace constar que Demas, en su extravío, se fue a la ciudad de Tesalónica. Pero también Pablo se vio privado de la compañía de Crescente, un hombre que estuvo en Roma durante este segundo encarcelamiento del apóstol y que, según dice Pablo, fue a Galacia, aunque algunos comentaristas indican que se fue a Francia, Galia, la cual sea que haya sido su destino, fue un hombre que sirvió al Evangelio y ganó el aprecio de Pablo y su mención en esta carta. Por último, menciona a Tito, su fiel colaborador y discípulo, a quien encomendó la obra del Señor en Dalmacia, la actual Croacia,
en la costa del mar Adriático y a quien ya había dedicado una carta completa. Como podemos ver, Pablo se sentía solo ante la ausencia de ellos. No obstante, todavía permanecería firme en su fe y en su compromiso con el Evangelio hasta el final. En caso de sentirnos solos, recordemos que Jesús prometió estar con nosotros todos los días, según vemos en la versión del Evangelio escrita por Mateo, el capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mayor garantía que esta no podríamos obtener. Ciertamente en el mundo tendremos aflicción, pero podemos estar confiados porque Jesús ha vencido al mundo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.